Quiero darle gracias a Dios por la vida de todos ustedes y hoy queremos compartir la palabra del Señor. Y les voy a invitar que vayan al Evangelio de Mateo, capítulo 24. Vamos a estar leyendo el versículo 3 y de ahí vamos a pasar al versículo 21 y 22. La palabra dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y el fin del siglo? Vamos al versículo 22 del mismo capítulo 24. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Miren, nuestro cerebro no procesa de manera lógica la muerte y la mira como algo lejano o incierto, a la misma vez como algo real. Es decir, todos sabemos que vamos a morir. Eso es una realidad. Pero vivimos como si no fuéramos a morir. Usted ve que las personas viven como si no fueran a morir. ¿Por qué? Porque en su mente, en su lógica, no están preparados para decir mañana me voy a morir. Si nos dijeran a cualquiera de nosotros mañana usted se va a morir, pues seguramente algunos entrarían en pánico, otros harían planes, es decir, diferentes cosas, porque no estamos preparados para morir. Ahora, ¿por qué no? Porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó para ser eterno. Usted y yo fuimos creados para ser eternos, no para morir. Y por esa razón, en nuestra conciencia, en nuestra mente, no está diseñada para morir. Y nosotros pensamos que podemos ser eternos. De todas maneras, sabemos que un día moriremos. No sabemos de qué forma ni cuándo, pero sabemos que un día moriremos. Esto es lo que Satanás usa para esclavizar a la humanidad. La humanidad está atada a este temor de la muerte. Las personas viven atadas a Satanás porque Satanás lo tiene sometido con la muerte. El texto que acabamos de leer, los discípulos están preocupados por su destino final. Hay una preocupación. Los discípulos de Cristo están preocupados. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? Vamos a hacer una oración. Padre, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y nosotros venimos delante de ti en el nombre de Jesús, pidiéndote, Padre, que tú organices nuestras palabras, que tu Espíritu Santo nos ayude a predicar esta palabra, que esta palabra pueda llegar a personas que lo necesitan y ser rema en sus vidas. Tú eres el Dios de Abraham y de Jacob, el único Dios que existe, Dios creador de la tierra y de los cielos. Nosotros, Señor, necesitamos tu ayuda. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes para poder vivir en la tierra de manera santa y correcta, agradable a ti. Queremos ser parte de tu proyecto y de tu plan. Por eso te pedimos que esta palabra que vaya a ser predicada llegue a cada persona que lo escuche, haga rema en ella y los ayude y los sostenga. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Están preocupados los discípulos. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? Y aquí le dice: ¿qué señal habrá de tu venida? Ya ellos saben que el Señor se va a ir. Ya ellos saben que Jesús no va a estar todo el tiempo con ellos. Jesús se los va diciendo. Entonces le dice: ¿cuál señal habrá de que tú vas a regresar? Y la segunda pregunta: ¿y qué señal habrá del final del siglo? Final del siglo, aquí está hablando del final
de los tiempos en la tierra, así como tú y yo lo conocemos hoy. Va a haber un final. Todo se va a terminar. La humanidad va a terminar. Todo esto se va a terminar. Hay un proyecto de plan para la humanidad. Como Dios creó al hombre, allí en el huerto del Edén, a partir de Abraham y Eva, así también habrá un final para la humanidad. Hay un proyecto de Dios para redimir, para rescatar a la humanidad. Pero no toda la humanidad va a ser rescatada. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a cada ser humano la libertad de poder ser soberano y escoger el camino en el cual él desea vivir, o el camino por el cual usted desea caminar. Dios a usted no le va a poner unos grilletes para decirle este es el camino y por aquí tienes que andar. Usted es libre de escoger qué camino quiere andar. Mira, me asombra mucho cada vez que hablo con una persona inconversa que me dice, yo no pertenezco al cristianismo porque el cristianismo me pone muchas prohibiciones. Si usted a cualquier persona le habla de cualquier religión, ellos aceptan. Por ejemplo, si una adivinadora viene con unas cartas y le dice, yo tengo un espíritu de una gitana, y este espíritu de esta gitana habla y ve el futuro de tu vida, yo quiero ayudarte para que tú entiendas cuál es el futuro de tu vida, y aquella señora coge un vaso de agua, un tabaco, hace una invocación a los demonios espirituales, y cualquier persona que se declara hoy inconversa, gnóstica o ateo, va y se sienta conforme delante de esta persona o de esta hechicera para conocer su futuro. En Cuba existe la brujería, el babalao, son brujeros africanos que Satanás los tiene atados y a través de los demonios ellos pueden hablarte de tu futuro. A través de los demonios pueden sanarte una enfermedad y las personas van a verlos. Y le dicen, cómete la cabeza de un gallo y se comen la cabeza de un gallo. Y hay que tener más fe para eso que para creer en Jesucristo. Y mátame esto. Hay gente que ha vendido su casa literalmente en Cuba para con ese dinero entregárselo a un brujo y que este brujo le haga toda una serie de hechicería, dice él, que para mejorarle su camino. Las personas a estas cosas no le temen, pero las personas no quieren ser cristianas porque dicen que el cristianismo le prohíbe. Y el cristianismo no te prohíbe nada. El cristianismo te educa. El cristianismo te da una información para que tú puedas caminar libremente por esta tierra. Conozco personas que necesitan todos los fines de semana tomarse 2 o 3 cervezas. Conozco personas que van a trabajar y cuando llegan a su casa el deleite es tomarse 2 o 3 cervezas y sentirse un éxtasis, sentirse medio mareadito, medio así, inconsciente, y eso le da satisfacción. Hay otras personas que necesitan tener varias relaciones sexuales con diferentes mujeres. Esto le da también un nivel de satisfacción, el cual ellos sienten que se sienten bien, lo ayuda en su personalidad, y son personas que al final de la vida terminan solos, sin esposa, posiblemente sin sus hijos, y algunos con enfermedades. Pero a esto el mundo le llama libertad. Entonces Dios te creó libre. Si te quieres destruir, destrúyete. Si quieres vivir la vida que tú quieras. Ahora, Dios te da una información que es la palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios, Dios te informa cómo necesitamos vivir. Pero vive en libertad. Yo no soy cristiano
porque me obligan a ser cristiano. Yo no sigo a Jesucristo porque alguien me obliga a seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús porque Jesús me ayudó a liberarme de varias cosas difíciles que tenía en mi vida. Me bendijo viniendo para esta tierra, bendijo a mis 2 hijas, bendijo a mi esposa, bendijo a mi hijo, ha bendecido a mi madre, a mi familia. Yo he visto la mano de Dios obrando de manera positiva, agradable. ¿Y qué he hecho yo? Tratar de cumplir con las Escrituras. Entonces, Dios te hace libre. Los discípulos están preguntando, ¿cuándo tú regresas? Ellos tienen temor, tienen miedo. ¿Y cuándo será el fin de esta humanidad? El fin del siglo, el fin de esta era. Y quiero que entiendan 2 cosas aquí fundamentales. Número 1, la venida de Cristo aquí se está refiriendo a cuando Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo, hay un momento que Él viene a buscar a su iglesia. Claro, el primer momento que Cristo llega a la tierra es cuando Él predica su evangelio, las buenas noticias de que el reino de Dios se ha acercado a los hombres. Este es el primer momento que Jesús está en la tierra. El segundo momento que Jesús va a estar en la tierra es al final de la gran tribulación. Un momento horrible donde la humanidad va a ser azotada por sus pecados, por esta vida libertina. Ahora, entre la primera venida de Cristo a la tierra y la segunda, Cristo va a estar en las nubes y dice la Biblia que va a arrebatar a la iglesia de la tierra. La iglesia será levantada de la tierra. Y yo te quiero leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Si puedes, ve conmigo a la palabra de Dios y busca Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. Yo te lo voy a leer. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, y así para recibirlo en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira, cuando Jesús está siendo crucificado allá en Mateo, en Lucas, el Evangelio de Lucas, dice Lucas que al ladrón que tenía al lado de él, cuando él está crucificado, el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, de cierto digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús habla en este momento por primera vez del paraíso. Pablo habla del paraíso y en Apocalipsis se habla del paraíso, pero ningún evangelio habla del paraíso. Jesús le dice al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hay una transición cuando la persona muere, va a un lugar que se llama paraíso, que en la primera carta de los Corintios, Pablo dice que él estuvo allí y que está en el tercer cielo, un lugar de reposo y de descanso. Cuando aquí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, es que estas personas que murieron primero, que partieron, y la palabra muerte es separación del cuerpo, están en el paraíso y de ahí van a salir junto con las personas o los hermanos que estén vivos en ese tiempo y serán llevados a la presencia de Dios. A esto se llama arrebatamiento. La Biblia lo llama el arrebatamiento de la iglesia.
Los discípulos están preguntando ¿cuándo será tu venida? Y se está refiriendo específicamente a este momento, al momento en que la iglesia va a ser levantada. Ahora, ¿en qué momento será la iglesia levantada? Existen profecías en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículo 27, donde Daniel habla en este capítulo de 70 semanas que pasará el pueblo de Israel. Y dice que habrá una última semana. Esta última semana se comprende por 7 años. A estos 7 años van a haber primero 3 años y medio de paz y 3 años y medio de gran tribulación. La iglesia no va a pasar por este periodo de tiempo. La iglesia no va a entrar en la gran tribulación. Ella no va a ir. ¿Por qué no va a ir? Porque la Biblia dice que Jesucristo va a liberar a la iglesia de la ira venidera. Esa ira de Dios que va a ser derramada en esos 7 días, en esos 7 años de gran tribulación, que serían 3 años y medio de gran tribulación, donde la ira de Dios va a ser derramada con una fuerza increíble. Pero en ese tiempo la iglesia no va a estar. Los 3 primeros años va a haber un anticristo, un gobernador, y va a haber paz, pero una paz entre comillas que va a dar origen a estos 3 años y medio de gran tribulación que va a pasar la humanidad, los pecadores, aquellas personas que se queden en la tierra cuando Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Ahora, si usted va conmigo a Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, vamos a apoyar lo que estamos diciendo, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Dice, y esperen de los cielos a su Hijo. Aquí nos está reafirmando que Cristo va a estar en el cielo recibiendo a la iglesia, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Hay una ira venidera. Esa ira venidera, que es la gran tribulación, la iglesia no la va a pasar. Ahora bien, los teólogos católicos, los teólogos de la Reforma y los teólogos calvinistas establecen que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación y dejan este pasaje de lado. Ahora, los dispensacionalistas, una teología del siglo XVII al XVIII, creemos que la iglesia va a ser raptada, arrebatada de la tierra antes de la gran tribulación, porque Jesucristo dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, que Jesús nos va a liberar de la ira venidera. No va a pasar la iglesia por este tiempo, pero los inconversos, las personas que no conocen a Jesús, las personas que viven la vida que ellos quieren vivir, sí van a pasar esta gran tribulación. ¿Por qué? Porque ellos no reconocen a Jesús, no hacen iglesia, y Cristo viene a buscar solamente a la iglesia. Dice que antes que venga este tiempo donde la iglesia va a ser levantada con Jesús, esta segunda o esta venida de Cristo en los cielos, van a haber señales en la tierra. Señales que Jesús le empieza a hablar a los discípulos para que ellos identifiquen los tiempos. Mateo 24, 11, 12. El mismo capítulo, Mateo 24, 11, 12. Nos da unas señales
por la cual la iglesia se puede guiar, que está cerca del arrebatamiento de la iglesia. Y dice Mateos 11:12, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad, y el amor de muchos se enfriará. En estos tiempos que nosotros, hermanos, estamos viviendo, se ha levantado una cantidad de profetas, personas que empiezan a profetizar y a hablar de parte de Dios, inclusive se atreven a dar profecías que van en contra de la palabra del Señor, haciendo alusión a que ellos son profetas de Dios y que Dios habla a partir de ellos y que Dios es soberano y que Dios no se somete a la palabra de Él. Y esto es falso. Dice que se multiplicará la maldad. Hoy vemos la maldad multiplicada. Padres que violan a sus hijas. Hombres que se roban niños para vender los órganos. Carteles que queman vivos a hombres y a mujeres. Mujeres asesinadas porque son violadas por hombres malvados. La maldad, hermano, en nuestros tiempos tiene niveles que yo nunca en mi vida hubiese imaginado. Y dice que el amor de muchos se enfriará. Hoy vemos pastores fajados o discrepando con otros pastores y no se hablan. Son enemigos. Hoy vemos personas que se dicen cristianas y permiten que el prójimo pase necesidad. Y en estas tres ejemplos que te he dado, usted puede ver el falso profeta en nuestro tiempo. Hoy cualquiera se levanta y dice que es profeta y te da una profecía o te hace un cuento chino. La maldad se ha multiplicado y el amor se ha enfriado. Están todas las condiciones, hermano. Están todas las señales para que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia se dé. Están las condiciones. Si el arrebatamiento se da y la iglesia se va con Cristo, los cristianos que se queden por vivir doble vida moral o por ser perversos van a pasar la gran tribulación. La humanidad inconversa, las personas que viven de manera depravada o que sencillamente no reconocen a Jesús por su incredulidad, van a pasar la gran tribulación. El destino de la humanidad no es el cielo. El destino de la humanidad es el infierno. El cielo es para la iglesia, porque el cielo es de Dios. Dios así lo estableció en su palabra. Me da tristeza, ya lo he dicho otras veces, como personas te dicen, fulano se murió, está con el Señor. Fulano se murió, está con Dios. Pero ese fulano ni fue cristiano. Ese fulano nunca amó a Dios. Ese fulano Dios nunca le importó. Sin embargo, sus amigos, sus familiares, para consolarse en una falsa consolación, te dicen, está con el Señor. Ahora, hermano, la pregunta que te hago: ¿dónde te encuentras tú? ¿Te encuentras en la iglesia? Quiero decirte que la palabra iglesia significa asamblea.
no tiene que ver con el edificio. Iglesias son las personas, es decir, las personas que se juntan en el edificio para alabar a Dios y escuchar la palabra de Dios. Esas son la iglesia. Cristo viene a buscar una iglesia. La iglesia, dice la palabra en Efesios 5, es el cuerpo de Jesucristo. No es un órgano aparte, es un cuerpo. La iglesia ha prevalecido por 2000 años hasta hoy. Y la iglesia ha cambiado vidas y transforma seres humanos hasta hoy. La iglesia sana, cura, cuida, protege y bendice hasta hoy a sus miembros. Cristo es la cabeza de la iglesia. La pregunta que te quiero hacer hoy: ¿dónde estás tú? ¿Dónde tú te ubicas? ¿En el mundo? ¿En la iglesia con aquellas personas que hacen una vida acorde a sus patrones? ¿O eres un cristiano que respeta la palabra de Dios y vives conforme a la palabra de Dios? ¿Quién tú eres? ¿Cómo te identificas? Hazte esa pregunta. No te estoy hablando de perfección, te estoy hablando de santidad. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Todos pecamos, todos caemos, pero no vivimos en el pecado. La palabra dice que debemos confesar todos los días nuestros pecados a Dios. Y el que no confiese sus pecados a Dios, allá en primera carta de Juan, dice que le está diciendo a Dios mentiroso. Te estoy preguntando, ¿eres tú uno de esos hermanos que ora y le pide a Dios sabiduría y orientación para poder vivir cada día a través de la palabra de Dios? ¿O eres un cristiano que va a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia? Tú necesitas ir a la iglesia, pero vives una vida como si no fueras a la iglesia. El otro día mi hijo lo invitaron a una quinceañera y me dijo: papá, me invitaron a una quinceañera, pero ellos van a ir 3 horas a la iglesia católica primero para dedicarle a Dios a la muchacha, y después en la noche van a ir a comer. Y yo: está bien. Yo sabía lo que iba a haber en la iglesia católica y yo sabía lo que iba a haber en la comida. Él iba a ir con un amiguito de él, un vecino, la hermanita, la mamá y el papá. Yo le dije: sí, ve. Tiene 16 años mi hijo, va a cumplir 17. Él fue, estuvo desde la 1 de la tarde hasta las 4 en la iglesia católica, donde se presentó a la muchacha quinceañera, y a las 8 de la noche hasta las 10 fueron para un salón donde allí la muchachita, hubo banquete, hubo comida. Cuando él regresó, yo le pregunté cómo le fue, y la primera palabra fue: los católicos son unos hipócritas, papá. Y le dije: ¿por qué son hipócritas, mijo? Porque allí en la iglesia estaban orando, no se entendía lo que decían, y era un murmullo, un murmullo, un murmullo. Algunas mujeres con velitos en la cabeza, vestidos de una forma muy religiosa. Y a las 8 de la noche todos estaban vestidos de una forma muy desordenada. Las mujeres enseñando parte de su cuerpo, tomando cerveza, bailando. Algunos ya medio borrachos después de la comida. Y la palabra de mi hijo fue: esa gente son hipócritas. Pasaron 2 o 3 semanas, el amiguito lo volvió a invitar para una quinceañera y mi hijo le dijo: no, yo a ese lugar no voy. Él, por convicción, se dio cuenta que esas personas se dicen ser cristianas, pero no lo son, porque su vida, su testimonio es igual que la gente que está en el mundo. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién tú eres?
¿Cómo te identificas? Mira, Jesús, para tranquilizar a los discípulos, les va a decir para dónde Él va. Los discípulos están preocupados, ¿para dónde tú te vas? ¿Por qué nos dejas solos? Jesús le dice, no los voy a dejar solos. El Espíritu Santo estará con ustedes. El Espíritu Santo será el consolador. Él los llevará a toda verdad. Él los va a ayudar. Pero es necesario que yo me vaya para poder regresar por la iglesia. Y como nosotros los seres humanos somos tan curiosos que lo queremos saber todo, Jesús en Juan 14, 2, 3 le dice para dónde va. Ven conmigo a Juan 14, 2, 3. Evangelio de Juan 14, versículo 2 y 3 dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Todavía no había lugar para ellos. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, los discípulos están preocupados, le dicen, ¿cuándo tú vas a venir? ¿Cuál es el fin? ¿Qué señales vamos a tener de tu venida y del fin? Jesús, para complacerlo en su amor, para apaciguarlo, le dice, yo voy a preparar lugar para ustedes, y donde yo esté, ustedes van a estar. No se preocupen, tranquilo, yo no los voy a dejar. Cuando la iglesia es arrebatada de la tierra, lo primero que va a suceder cuando se unan con Cristo es que la iglesia va a compadecer ante un tribunal, que es el tribunal de Cristo. En este tribunal de Cristo van a haber premiaciones por tus obras, sean buenas o sean malas. Todo lo que tú haces aquí en la tierra se está escribiendo en un libro. La gente del mundo que vive la vida ordinaria se está escribiendo en un libro sus obras buenas y malas. Las personas que conocen a Cristo Jesús se está escribiendo en un libro que se llama el libro de la vida. Todo lo que tú haces cada día, cada momento, se está escribiendo en el cielo en un libro. Cuidado con lo que tú haces. Cuidado con las pasiones desordenadas. Ordena tu vida. Entonces, cuando tú llegas a la presencia de Dios, que Jesús arrebata a la iglesia y la iglesia se va con Cristo, lo primero que vamos a tener es un tribunal de Cristo, que va a ser un juicio para premiaciones, donde ahí no va a haber condenación, porque todos los que están allí ya son salvos por la sangre de Cristo, la sangre que Jesús derramó en la cruz. Y allí entonces a usted se le va a dar un galardón según sus obras. Ya usted fue salvo por fe, ahora en el tribunal de Cristo usted va a ser premiado por sus obras. Y yo te voy a invitar a buscar Romanos 14:10 para apoyar lo que estamos hablando. Vamos a buscar Romanos 14, versículo 10b, al final del versículo. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los cristianos que van a ser salvos, que se van en el arrebatamiento de la iglesia, tienen que compadecer ante el tribunal de Cristo. Es obligado. Y allí usted va a ser premiado por sus obras. También quiero que vayas a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros
compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este versículo reafirma lo que le estamos diciendo. Terminado ese momento del tribunal de Cristo, estamos hablando en la presencia de Dios, ya la iglesia fue arrebatada, la iglesia está en la presencia de Dios, va primero a ir al tribunal de Cristo y después vienen las bodas del Cordero. Es el momento donde la iglesia y Jesús se van a unir en matrimonio para toda la vida. La iglesia. Recuerde que la palabra dice que muchos son los llamados y pocos serán escogidos. Hay un llamado de Dios para toda la humanidad, para que venga a los pies de Cristo y lo ame. La palabra dice allá en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que todos se salven. Toda la humanidad tiene el llamado a aceptar a Jesús, pero no todos lo van a hacer. ¿Por qué? Porque se va a escoger un poco aquellos que le sean fieles a la palabra de Dios, no los perfectos. Entonces, en las bodas del Cordero es la unión entre Cristo y la iglesia. Esto va a suceder en el cielo, después del arrebatamiento y después que la iglesia pase por el tribunal de Cristo. Y les voy a ayudar, quiero que ustedes vayan a Apocalipsis 19, Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 al 19. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de amor. La palabra bienaventurado significa feliz 3 veces. Es una dicha poder participar en las bodas del Cordero. Es una dicha que desgraciadamente no todo el mundo va a disfrutar, pero todo el mundo está invitado a disfrutar. Hay que pagar un precio, y el precio es santidad y obediencia a la palabra de Dios. El amor de Cristo por su iglesia. En Efesios 5, 25, 27 habla de cómo Cristo ama a la iglesia. Y dice, Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo se entregó en la cruz del Calvario, derramó su sangre por la iglesia, para que la iglesia fuera redimida, lavada de sus pecados y santificada. Hay una teología calvinista que dice que las personas son escogidas antes de la creación del mundo para ser salvas. Para mí, que soy arminiano, es falso. ¿Por qué es falso? Porque Dios abre la puerta para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, sea salvo. Usted lo puede rechazar o no. No hay, dice la palabra en el libro de los Hechos, que Dios no hace acepción de personas. Dios ama a toda la humanidad. Si usted se dispone a vivir santo delante de Dios, santo quiere decir
si usted decide apartarse del mundo y sus deseos para vivir conforme a la palabra del Señor, usted va a ser santificado, arrebatado como iglesia. Usted va a ir al tribunal de Cristo, va a estar en la boda del Cordero y va a descender con Cristo al final de la gran tribulación. Ahora, ¿qué es la gran tribulación? La gran tribulación va a ser el destino de la humanidad, esa humanidad desobediente, rebelde, caprichosa, la cual se impone a todo lo que es de Dios y se impone a la iglesia. Dice que la gran tribulación es el fin de los tiempos. Mateo 24:21 describe en palabras de Jesús lo que sería la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acordados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Los escogidos es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se va a salvar en la gran tribulación por la promesa que Dios le dio a Abraham. La iglesia y el pueblo de Israel son dos pueblos diferentes. La iglesia es el cuerpo de Cristo redimido por la sangre de Jesús en la cruz del Calvario. El pueblo de Israel es el pueblo que no aceptó a Cristo, lo crucificó, pero por las promesas que Dios le dio a Abraham, van a ser salvos al final de la gran tribulación. Ellos van a pasar la gran tribulación, y cuando Cristo descienda con la iglesia al final de la gran tribulación, ellos lo van a reconocer como el Mesías que ellos están esperando. Serán 7 años. Ahora, en la gran tribulación habrán 21 símbolos de juicio, castigos que se derramarán. Está en el libro de Apocalipsis. Están divididos en 3 series de 7. Por ejemplo, 7 sellos. Eso está en Apocalipsis 6:8. Estos 7 sellos, los primeros 4 revelan a los 4 jinetes del Apocalipsis: conquista, guerra, hambre y muerte. Esto será sobre los 3 años y medio de la gran tribulación. El quinto muestra a los mártires. El sexto trae grandes catástrofes naturales y terremotos. El séptimo sello da paso a las trompetas. Las 7 trompetas las vas a ver en Apocalipsis 8 y 9. Anuncian plagas parciales sobre la tierra, el mar, los ríos, los astros, granizos con fuego, montañas ardientes, aguas amargas y oscuras, plagas con langostas demoníacas que atormentarán a la humanidad. Las 7 copas que están en Apocalipsis 16 representan los juicios finales y más severos: úlceras malignas, mares, fuentes convertidos en sangre, calor extremo del sol, oscuridad total, la sequía del río Éufrates y un terremoto cataclísmico global. Miren, hace poco me encontré con un venezolano. Todos saben que hace un mes más o menos, en La Guaira, una región de Venezuela, hubo un terremoto fuerte. Este es un lugar donde me dicen los venezolanos, yo soy cubano, que se practica la hechicería. Vi a un venezolano triste y le pregunté: ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Con mucha pena. Y él me dijo: no, mi familia está bien, pero estoy triste por un amigo. Mi amigo salió a trabajar
Y estando él en el trabajo, pasó el terremoto. En el edificio donde él vivía su esposa, sus 2 hijos. En otro apartamento vivía su mamá, su papá, sus hermanos, sus cuñadas, sus sobrinos. Y todos murieron en el terremoto. Él se quedó solo, sin familia. Me quedé sin palabras. Hay personas en Venezuela que lo han perdido todo. En el fin de los tiempos, lo que pasó en La Guaira, en Venezuela, va a pasar en la gran tribulación en todo el mundo, dice la palabra de Dios. Hermano, es necesario congregarnos en una iglesia. Es necesario aprender la palabra de Dios. Dios no te va a prohibir nada. Dios te va a enseñar el bien y el mal. Es posible que para el mes de septiembre ya nosotros tengamos iglesia, un templo donde congregarnos, donde yo los voy a invitar a los que quieran, a los que no tengan iglesia, para que nos visiten. Usted necesita, hermano, buscar de Dios. Usted necesita vivir acorde a la palabra de Dios. Los tiempos difíciles están cerca. La iglesia va a ser levantada de la tierra y no va a haber más oportunidad. Y desgraciadamente, usted va a caer de la gracia y va a tener que pasar la gran tribulación. Si me estás viendo y eres un cristiano, busca vivir en santidad. Si me estás viendo y no eres cristiano, busca una iglesia para que puedas escuchar la palabra de Dios y vivir en santidad. Le vamos a estar dando la dirección dentro de poco. Si es voluntad de Dios, poder abrir un templo para congregarnos y enseñar la palabra de Dios. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por tu palabra. Es una bendición predicar tu palabra. Es una bendición ser un siervo tuyo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conforme a tu santidad. Bendice a aquellas personas que nos han escuchado, que puedan acercarse a ti, que puedan vivir para ti, para que se puedan ir en el arrebatamiento de la iglesia. Todo esto yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.